Bueno, hermanos, qué alegría estar esta mañana aquí con ustedes, poder alabar a Dios con las canciones, con las alabanzas. Qué bueno poder hacer memoria de Cristo a través de la cena del Señor, un momento tan importante, tan sublime, que nos ayuda a enfocarnos en lo real y en este momento para estudiar la palabra de Dios. Entonces, para los que toman notas, el título del mensaje de hoy es el plan de la gloria de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Uno de los libros de la Biblia que más me gusta a mí, que más me encanta a mí, Efesios. Una carta muy linda e inspiradora, como vamos a ver. Entonces, Efesios capítulo 1, versículos. Vamos a empezar leyendo versículo 1 y 2. Quiero que todos tengan su Biblia abierta. Yo siempre preferiré la Biblia física, pero si la tienen en el celular también es válido. Pero sigo prefiriendo el libro para rayar, para mirar, para leer, para hojear. Bien, Efesios capítulo 1. Y quiero que todos mantengan la Biblia abierta en Efesios 1 todo el tiempo, porque vamos a hacer un análisis muy profundo de estos versículos que vienen a continuación. Empecemos entonces leyendo Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dirige esta carta a una iglesia en particular que está en la ciudad de Éfeso, pero esta carta no fue solamente dirigida a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía un puesto muy especial en el corazón de Pablo. Él la fundó durante su segundo viaje misionero. Llegó a esta ciudad, empezó a predicar, se convirtieron muchas personas, al principio judíos, después gentiles, y se formó la iglesia. Y Pablo estuvo 3 años durante su primer viaje misionero en Éfeso. Se paró allí 3 años y estuvo consolidando esta iglesia y enseñando la palabra de Dios a esta iglesia. Y ahora, varios años después, Pablo les escribe esta carta con el alma, con el corazón a esta amada iglesia en Éfeso. Y adivinen dónde está Pablo escribiendo esta carta. En la tranquilidad, en la soledad y en la buena comodidad de una cárcel romana. Está en la cárcel por causa del evangelio. Allí en la cárcel, tan alegre, tan contento que está Pablo, tan feliz y dichoso, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo, escribe esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Ya que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo, no solamente es una carta dirigida ¿a qué? A Éfeso, sino que después esa carta circuló por todas las iglesias y después fue incluida en la palabra de Dios y la estamos leyendo hoy nosotros acá. O sea que esa carta, y dirigida por el apóstol Pablo inicialmente a Éfeso, es una carta del Espíritu Santo dirigida a esta iglesia hoy, a ti especialmente, esta carta. Y Pablo entonces desea para estos hermanos la gracia y la paz que solo vienen de parte de Dios el Padre y de parte del Señor Jesucristo. Entonces, versículo 3, vamos a leer del 3 al 14, versículo 3 al 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. ¿No les parece un pasaje fascinante y profundo? En el griego, esta es una sola frase. No hay comas, no hay puntuación ahí, sino que en el griego es toda una sola frase. ¿Por qué? Porque tiene el desarrollo de una sola idea en varias partes, pero es solo una frase impresionante. Esta es en la Biblia una de las más gloriosas y grandiosas expresiones de lo que es el evangelio, de lo que es el plan de Dios, de lo que es el misterio de Dios para el mundo. Es en realidad un poema de la gloria de Dios. Está escrito como si fuera un poema de la gloria de Dios, del plan de la gloria de Dios. A mí me parece este pasaje la más bella declaración de la grandeza, de dar razones de la grandeza de la gloria de Dios. Me parece este pasaje la más increíble revelación de los propósitos eternos de Dios para la humanidad y para toda la creación. Me parece que este pasaje es la más grandiosa descripción de lo que el creyente es y tiene en Cristo y de su esperanza gloriosa en él. Este pasaje contiene 7 grandes declaraciones que las vamos a ver aquí. 7 profundas y grandes declaraciones. Y cuando digo grandes, tiene que ser con letra grande, en negrilla, resaltado. Es grande. 7 grandes declaraciones que vamos a contemplar, a meditar hoy en esas 7 declaraciones tan impresionantes. La primera, nos bendijo. Segunda, nos escogió. Tercera, nos predestinó. Cuarta, nos redimió. Quinta, se reveló a nosotros, nos dio a conocer. Sexta, nos dio herencia. Y séptima, nos selló. ¡Wow! El enfoque aquí tiene que ver con lo que nosotros somos. El enfoque tiene que ver aquí con el hombre. En el plan de Dios, ¿qué somos? ¿Qué somos ahora nosotros? En Cristo Jesús. Y cada una de estas grandes declaraciones tiene obviamente una profundidad. En primer lugar, nos bendijo ¿cómo? Con toda clase de bendiciones espirituales que vienen de Dios.
Segundo, nos escogió ¿cuándo? Antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha e irreprensibles. Tercero, nos predestinó. ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo esa decisión? Antes de que todo el mundo fuera hecho. Dios decidió y nos eligió para adoptarnos como sus hijos. Cuarto, nos redimió. ¿Cómo? Comprando nuestra libertad a través de la preciosa sangre de Cristo, el precio más alto pagado. Quinto, se reveló a nosotros, nos dio a conocer. ¿Qué nos dio a conocer? Su glorioso plan de reunir todo el universo en la persona de Cristo. Sexto, nos dio herencia. ¿Y cómo fue esa herencia? Ya que somos heredad de Dios, Él nos heredó todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué herencia? Y séptimo, nos selló. ¿Cómo nos selló? Con el Espíritu Santo selló nuestras vidas como garantía de las promesas que vamos a recibir. Aquí, fíjese, estas 7 declaraciones tienen que ver con nosotros y lo que Dios ha hecho y lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Es interesante que al estudiar este pasaje hay una frase que se repite 10 veces. 10 veces. Esta frase es en Cristo o en Él o en el amado. 10 veces en este poema, en esta frase se repite en Cristo. ¿Esto qué significa? Significa que todo fue posible única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Y el resto de personas está excluido. Todo fue posible a través de Jesucristo. Él es el medio, Él es el instrumento y Él es la base de todas estas bendiciones que nosotros tenemos, de todas estas realidades del creyente. Noten ahí en el versículo 3, noten en el 4 cuando dice en Cristo, noten en el 5, en el 6, cada uno de esos versículos contiene una frase. Que todo esto fue posible y reiterativamente durante 10 veces el Espíritu Santo dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo es posible en Cristo. El versículo 13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Esta es la puerta. Esta es la puerta a toda esa realidad espiritual de grandes, de maravillas, de grandezas. Es cuando uno escucha el evangelio. Yo recuerdo cuando yo escuché el evangelio por primera vez en mi vida. No puedo borrar de mi mente el momento, el sitio, las personas, las circunstancias. Todo lo tengo grabado en mi mente ese momento. Ese día, esa noche, un 31 de octubre de 1971, siendo un jovencito, entré a una iglesia cristiana por primera vez, habiendo sido un católico muy practicante, monaguillo con el cura, pero no sabía nada del evangelio. Esa noche entré y la exposición que hicieron después de una película que mostraron muy linda, muy interesante, yo comprendí el evangelio, lo oí, lo comprendí y lo entendí. Fue impactante, fue glorioso para mí. Lo escuché por primera vez en octubre y fue solamente hasta febrero, en una lucha en mi corazón, que sabía que tenía que entregar mi vida a Cristo y creer en Él. En una lucha en mi corazón, sabiendo lo que significaba entregar mi vida a Cristo, por fin, el 11 de febrero de 1972, también me acuerdo perfectamente, después de una clase del maestro para adolescentes, al final me quedé y yo le dije al maestro, yo quiero entregarle mi vida a Cristo hoy. Él me dijo, ven, arrodillémonos acá. Y me arrodillé y le entregué mi vida a Cristo. Eso es lo que es la puerta al evangelio. Y yo no sabía en ese momento lo que significaba. Yo solamente estaba pensando, no quiero ir al infierno, yo quiero salvar mi alma. Eso era todo lo que estaba pensando.
Y Cristo podía perdonar mis pecados y librarme de la condenación. Yo quería a Cristo en mi corazón y solo estaba pensando en mi salvación de la condenación. Pero a través de los años y hoy más que nunca, me encuentro que Dios abrió la puerta a las inmensurables y grandiosas bendiciones de Dios que ahora tengo en Cristo por estar en Cristo Jesús, porque oí el mensaje y lo creí y me entregué a Cristo. Pero ahora vengo a descubrir muchas cosas acerca de que no se trataba de mí, se trataba de Dios y su plan. Inicialmente uno empieza pensando se trata de mí, pero al final termina diciendo se trata de Dios y de su plan. Y es hermoso porque en cada uno de estos versículos, versículo 3, Jesucristo es el único canal de bendición. Porque dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4, Él es el único motivo para que fuéramos elegidos antes de la fundación del mundo, escogidos. Cuando dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo. En el versículo 5, Él es el único fundamento para la adopción que iba a suceder conmigo y con cada uno de los que creyeran adoptados como hijos. En Él, dice versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el 7, es presentado Cristo como el único medio de salvación que me puede dar redención. Cuando dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el 10, Jesucristo es el único administrador de los propósitos eternos y divinos de la revelación, cuando dice reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el 11, Él es el motivo, el dispensador de la herencia que yo tengo en Cristo, cuando dice en Él asimismo tuvimos herencia, la herencia de Dios. Y en el 13, Cristo es el único que garantiza la redención, las promesas, la realidad de todo eso que ahora escucho y que no he visto, pero que veré. Cuando dice en el versículo 14, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas. Todo lo que vamos a ahondar ahorita en cada una de esas 7 grandes declaraciones tiene que ver con Cristo, que lo hizo posible, nadie más. Jesucristo excluye todo. Cualquier otra persona excluye la religión, excluye las iglesias, excluye el dinero como medio, excluye nuestras buenas obras como medio, excluye todo. Porque la salvación y todo esto solo es posible en Cristo. No hay nadie más, ni en los cielos ni en la tierra, que haga posible esto, sino solamente Jesucristo. Lo otro que noto cuando estudiamos este pasaje tan glorioso que hemos visto es que aquí están las 3 personas de la Trinidad. Valga la pena decir que Trinidad es una doctrina de la Biblia, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, fue inventada, digamos, titulada para darnos a entender qué es este misterio de un Dios que existen 3 personas distintas, cada una con su personalidad y su individualidad muy diferente de la otra. 3, pero no son 3 dioses. Son 3 personas diferentes. Pero son tan fuertemente unidas en corazón, en propósito, en deseo, en santidad y en gloria, que los 3 forman una sola entidad que se llama Dios. Y eso es algo profundo y maravilloso, la doctrina de la Trinidad. Y aquí lo vemos, este es uno de los más gloriosos pasajes que nos muestran a la Trinidad actuando a favor nuestro. Y vemos la obra de Dios el Padre eligiéndonos. Vemos la obra de Cristo redimiéndonos, o sea, llevando a cabo lo que el Padre planeó, redimiéndonos.
Y vemos al Espíritu Santo, ¿qué? Sellándonos. Cada uno de las personas de la Trinidad tiene su obra en medio de esta gran obra de la salvación. Entonces vamos a profundizar un poco en estas 7 grandes declaraciones que vimos. ¿Cuáles eran? Repasémoslas. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos reveló, nos dio a conocer, nos dio herencia y nos selló. Y esta primera empieza con la obra del Padre, cuando dice en el versículo 3, les pedí que tuvieran su Biblia siempre abierta aquí en Efesios 1, no se muevan de ahí. Y miren el versículo 3, empieza Pablo diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. ¿Cómo nos bendijo? ¿Con cuántas bendiciones? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿O todas? ¡Wow! Eso es glorioso. No, Dios no nos está participando de algunas bendiciones de Él, como sería el corazón egoísta nuestro. Nosotros no seríamos capaces de participar todo lo que tenemos y darlo a compartir con otros. Es imposible para nosotros. Estaríamos dispuestos a dar un pedacito a alguien y tome, le participe. Pero no, aquí dice que Dios nos ¿qué? Nos bendijo ¿con qué? Con toda clase de bendiciones. Tú y yo, si estamos en Cristo, ¿estamos qué? Bendecidos con toda clase de bendiciones. Toda clase de bendiciones. Pero, mis hermanos, y bueno, aquí hay una cosa muy linda en este versículo y es un juego de palabras. Porque fíjese que dice, empieza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, un juego de 3 palabras, ¿cierto? El bendito nos bendijo con bendiciones. Y ese es uno de los grandes títulos de Dios, el bendito. En el Antiguo Testamento está llena de declaraciones, el bendito Jehová de los ejércitos, el Dios bendito. Porque Él es la fuente de toda bendición. ¿Quién más sino Él puede bendecir nuestras vidas? Nadie más. Y si queremos aplicar ese concepto de que solo Él nos puede bendecir y solo Él puede realizarnos, si queremos aplicarlo, por ejemplo, se aplica en el matrimonio, donde los cónyuges no están esperando el uno del otro que Él me satisfaga o que yo le satisfaga, sino que mi satisfacción depende de Dios. Yo espero que Él me satisfaga a mí y ella espera que Dios la satisfaga a ella. Y es un concepto revolucionario, porque quita la mirada de mi egoísmo y la pone en la fuente de toda bendición. Y se aplica de muchas otras maneras en la vida este concepto. Él es el bendito que nos ha bendecido con toda bendición. ¿Quién dice aleluya? ¿Ustedes saben qué significa aleluya? Aleluya significa Dios sea alabado. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Es grandioso lo que estamos viendo. Que hemos sido bendecidos con toda bendición. Pero un momento. No estamos hablando del evangelio de la prosperidad que se está predicando en las iglesias hoy, en todas partes. Venga, ponga su ofrenda aquí, done 1 millón que Dios le va a multiplicar por 5, por 7, por 10. Basura, falacia. No, nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. Es un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios. Note aquí que dice que hemos sido bendecidos con toda bendición, ¿qué? Espiritual. No, nada de que Dios nos está prometiendo el Mercedes-Benz y la casa lujosa y muchas. No, Dios no nos está prometiendo esas cosas. Dios nos dice que nos ha bendecido con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Espiritual significa que no son bendiciones mundanas.
que no son bendiciones pecaminosas, que no son bendiciones falsas, superficiales y momentáneas. No, las bendiciones de Dios son bendiciones reales, son físicas pero espirituales, si me puedo dar a entender. No son, ¿cómo sería la palabra? No son etéreas, no son de la imaginación, sino son ¿qué? Bendiciones reales, físicas, pero del mundo espiritual. Tangibles en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. ¿Y por qué digo en el ámbito espiritual? Porque ahí dice el versículo. Lea la última frase del versículo. ¿Qué dice? ¿Dónde fuimos? ¿Dónde tenemos toda bendición espiritual? En los lugares celestiales. Esa expresión, los lugares celestiales, está única en el libro de Efesios. Ningún otro escritor usa esa expresión, los lugares celestiales. Y Pablo la usa 5 veces en el libro, los lugares celestiales. En el capítulo, bueno, la Nueva Versión Internacional lo traduce como las regiones celestes y algunas otras traducciones la traducen como los cielos o lo celestial. En el capítulo 1, versículo 3, nos dice que el creyente ha sido bendecido en los lugares celestiales. En el capítulo 1, versículo 20, nos dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. En el capítulo 2, versículo 6, nos dice que el creyente también está sentado actualmente con Cristo en los lugares celestiales. Como posición. O sea, nuestra posición espiritual es ¿dónde? Con Cristo. Con Cristo, estamos sentados con Cristo. Capítulo 3, versículo 10, dice que los ángeles poderosos, todo ángel y toda potestad, contempla la iglesia como el milagro de Dios y de la sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Al contemplar la iglesia y lo que Dios ha hecho con la iglesia, los ángeles. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice que en los lugares celestiales Satanás y todos sus demonios pelean contra nosotros. Capítulo 6, versículo 12. Conclusión, ¿qué son los lugares celestiales? ¿El cielo? No, no el cielo, sino el ámbito espiritual en que nos movemos nosotros. La realidad espiritual en que nosotros estamos. Oh, mis hermanos, si Dios abriera nuestros ojos en este momento para ver la realidad del mundo espiritual, wow, veríamos. Pero no estamos listos para eso. No estamos listos. Porque no solamente veríamos ángeles, sino demonios. Pero también veríamos el trono de Dios. Y veríamos realidades reales, tangibles. No inventos, no cuentos. Si Dios abriera nuestros ojos para ver el mundo espiritual. Es ese mundo espiritual que se llama los lugares celestiales. Porque hay lucha, hay bendición, hay admiración de ángeles, hay lucha de demonios. Y tenemos todas esas bendiciones de la gracia de Dios, las tenemos en la mano. Son nuestras. Son los recursos de la gracia de Dios para vencer en medio de las dificultades de este mundo. Ninguno imagine que Dios nos ha prometido que mientras que estamos en este mundo y vemos esas realidades, jamás Dios nos ha prometido quitarnos ni la enfermedad, ni los problemas, ni las dificultades. Todas esas cosas son la consecuencia y el producto del pecado. Y el pecado está todavía. Y el pecado sigue produciendo eso. Por eso no nos aterremos de que llegue enfermedad, de que lleguen problemas, de que lleguen ataques. Porque todo eso es parte de la realidad de este mundo que un día será acabada y cambiada totalmente. Pero también abramos los ojos del entendimiento para ver la realidad de las bendiciones y de los recursos de la gracia de Dios que hoy tenemos nosotros en Cristo para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestras batallas y para nuestras victorias. Segundo, eso es el primer punto. Que Dios nos ¿qué? Nos bendijo. Segundo,
¿Qué es? Segundo, nos escogió. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es maravilloso, porque Dios me tenía a mí en su mente y en su corazón antes de que creara el universo. Cuando solo existía Dios y Dios llena todo, antes de que Dios creara el espacio y el tiempo y las dimensiones que nos tocan a nosotros, antes de que el mundo fuera hecho, Dios ya me tenía en su corazón. Dios te tenía en su mente y en su corazón. Dios te había elegido, escogido para que fueras salvo. Antes de nacer el hombre, antes de crear el hombre, antes de que tus padres existieran, Dios te tenía en su mente. Antes de que tú nacieras, Dios te tenía en su corazón y en tu mente. Yo estaba en el corazón de Dios. Era real para Él. Dios me tenía en su corazón. Era amado y deseado por Dios. Por eso mi nacimiento no fue una equivocación. Tu nacimiento no fue una equivocación. Ni siquiera fue la buena planeación de tus padres tampoco. Tu concepción y tu nacimiento es la realización del plan de Dios en el pasado, que Dios te tenía en su mente. No eres una equivocación, tampoco eres la buena planeación de tus padres. Eres el producto de que Dios te tenía en su mente y en su corazón para crearte. Me eligió a mí y te eligió a ti con un propósito eterno, final, definitivo. ¿Cuál? Que llegara a ser una persona ¿qué? Santa, irreprensible, perfecta por toda la eternidad. ¿Qué les parece eso? Llegar a ser una persona intachable a los ojos de Dios, persona perfecta, agradable a Él, escogida, apartada, santa, gloriosa. Y que todos los cristianos, todos los que estamos en Cristo, seamos presentados todos como lo más glorioso. Más adelante Pablo habla eso precisamente en Efesios 5:25, cuando dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que Cristo está haciendo ahora con su iglesia. La está santificando y está lavando por medio de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El gran propósito de Dios con nosotros, los creyentes, es llevarnos a su presencia y presentarnos gloriosos, santos y limpios, sin ni siquiera una mancha de pecado, ni la más pequeña, ni la más mínima intención de nuestros corazones de pecar, sino en una perfección absoluta de agradar a Dios, intachables absolutamente. Así Dios nos escogió para eso. ¿Qué te parece? Piensa en eso, que Dios te tenía en su mente y en su corazón y te había elegido. Estoy aquí hoy porque Él me eligió. Y me eligió porque quiso simplemente elegirme a mí para ser parte de la iglesia. Tercer lugar de la obra del Padre. Primero, ¿el Padre qué? Nos bendijo. Segundo, nos escogió. Tercero, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la eternidad pasada, Dios hizo una
decisión libre y espontánea de decidir de antemano que tú y yo, que hemos creído en Cristo y los que creerán en Cristo, seríamos hechos ¿qué? Hijos de Dios, hijos de Dios. Darnos el derecho de hijos, adoptarnos como sus hijos. Ahora, miren, escuchen esto. Dios había podido crearnos a nosotros como seres vivientes, ¿verdad? Y nos había podido poner en el planeta Tierra y bendecirnos con las cosas normales de la vida, disfrutar de su creación, participar de toda esa bendición de Dios, que le honráramos, le conociéramos como Dios, le alabáramos como Dios, que nos sometiéramos a su soberanía, hiciéramos obedientemente todo lo que un Dios quiere de un ser creado por Él. Pero no fue así. En sus planes Dios no quiso solamente seres humanos vivientes, sino quiso que esos seres humanos vivientes llegaran a ser ¿qué? Sus hijos. Y eso cambia totalmente, ¿verdad? Porque usted puede traer un chico a su casa, sacarlo de la calle que está viviendo, durmiendo debajo de un puente, y traerlo a su casa y darle todo el bienestar y todas las cosas necesarias, pero hasta ahí. Y esperar que crezca y se haga hombre y diga, bueno, ese muchacho lo ayudé, lo salvé de las calles, ya está regenerado, está bien, se casó, ya, hasta ahí. Pero muy diferente que usted vaya a la calle debajo de un puente y agarre un chico de esos y lo que lo adopte como hijo. Diga, ese chico lo voy a adoptar como hijo. ¿Y qué significa que lo adopta? Que tiene derecho a todo lo que yo tengo, que gana mi corazón, que todo lo que yo tengo es de Él, que tiene el amor, que tiene todos los privilegios. Y eso es exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo. ¿Puedo hablar de mí? Yo era un pecador terrible. Yo estaba espiritualmente muerto y Dios se fijó en mí, pero en la eternidad pasada. Es decir, Dios me escogió sabiendo que yo iba a ser uno de los peores pecadores de esta tierra. Y me amó, y me escogió, y me predestinó para que yo llegara hoy a ser ¿qué? Su hijo. Y Él es mi Padre. No es solamente mi Dios, sino que es ¿qué? Mi Padre. Y yo soy su hijo. ¿Qué cosa tan hermosa? Qué realidad tan tremenda. Y dice aquí el versículo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué traduce esa expresión? Según el beneplácito de su voluntad. En la Nueva Traducción Viviente dice, y le dio gusto hacerlo. Así lo traduce. Y le dio gusto hacerlo. Es decir, fue el placer más grande de Dios adoptarnos a nosotros como sus hijos y hacernos cercanos. No solamente un ser viviente allá, sino ahora, hijo mío, cercano a mi corazón, lleno de mi amor. Ese fue el plan de Dios. Entonces Dios me escogió en la eternidad pasada para ser santo. Dios me predestinó para ser su hijo. Pero cuando el hombre fue creado, ¿qué pasó? Pecó. Y Dios lo sabía. Claro, está esa pregunta filosófica que no tiene respuesta. Si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿por qué lo creó? Entonces yo le respondo, ¿y cómo se supone que Dios sabía si no iba a pasar? Dios sabía por qué iba a pasar, y porque iba a pasar lo sabía y tenía un plan eterno para eso. No hay respuesta. La respuesta es que Dios es soberano y la respuesta es que Dios tiene un plan, definitivamente. Y la Biblia dice que todos los hombres hemos pecado. ¿Y qué hace el pecado en mi relación con Dios? Me separa, me aparta. Efesios ahí mismo en el capítulo 2, versículo 1, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo, por causa del pecado, nacimos muertos espiritualmente. Un bebé no es un angelito de Dios, es un pecador que nace pecador. Nace pecador.
nace con la herencia del pecado. Nace muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir muerto espiritualmente? Ninguna relación con Dios, ninguna comunión con Dios. No hay nada de relación profunda entre Dios y el hombre, no hay. Está muerta, está separado el hombre. Así nacemos. Es más, versículo 7, vamos al versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces aquí empieza la obra del Hijo. ¿Qué es la primera cosa que el Hijo hace? Redimirnos. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y la pregunta es, ¿qué significa redención? En esos días existían los mercados de esclavos. Era normal ir al mercado a comprar cosas y a comprar esclavos. Y allá había un sitio donde los mercaderes de esclavos tenían vendiendo los esclavos. Allí habían esclavos jóvenes, niños, viejos. Habían esclavos de toda clase. Algunos incluso habían sido ricos y terminaron siendo esclavos, porque fueron esclavos porque no pudieron pagar su deuda y terminaron esclavos. Otros allí están esclavos porque vino un ejército, invadió su país y se los llevaron como esclavos. Otros están allí esclavos porque fueron raptados, llevados por los mercaderes de esclavos, se los llevaron y los hicieron esclavos. Otros incluso nacieron esclavos, hijos de esclavos. Allí en el mercado había toda clase de esclavos. Y claro, cuando subastaban los esclavos, pues los jóvenes, fuertes, grandes, fuerza de trabajo, pues esos valían mucho dinero. Y los ricos los subastaban. Entraban en la subasta, yo doy tanto, lo querían para llevárselo a sus haciendas para trabajo fuerte. Y a los más jóvenes, a los que eran más fuertes, los marcaban con una cruz roja aquí, de tinta roja, porque esos eran los que iban a ser subastados de mucho valor. Y también estaban los esclavos más viejos, algunos enfermos, debilitados, y eso los marcaban con una tinta negra, una cruz negra, porque esos ya estaban destinados ¿a qué? A simplemente a morir. A morir. ¿Cuánto daban por esos esclavos marcados con negro? ¿Cuánto valían en el mercado? Nada. Muy poco. Alguien si los compraba era porque no tenía plata y necesitaba cualquier ayuda si fuera de un enfermo. Pero realmente no valía nada. Bueno, mis hermanos, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos. Ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos? ¿Hijos de qué? De ira. Versículo 2, hijos de desobediencia, esclavizados a nuestro propio pecado. ¿Y quién era nuestro amo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién? Estábamos esclavizados por Satanás. Él era nuestro amo, el que comerciaba nuestras almas, el que nos tenía esclavizados. Nosotros, si pudiéramos pasarnos al mercado de los esclavos, ¿qué éramos? ¿Cuáles de los esclavos éramos? ¿Los más fuertes y sanos? No, los más enfermos espiritualmente, los de menor valor, que teníamos una ¿qué? ¿De qué color? Negra, hijos de ira, hijos de condenación. Y aparece un día Cristo
Y a aquellos que no valían nada, que nadie daba por ellos nada, aparece Cristo y dice, los compro al precio más alto jamás pagado en la historia del mundo por esclavos. ¿Qué precio? Su propia vida. Doy mi vida, derramo mi sangre como pago por esos esclavos, los peores, entre ellos yo, entre ellos tú. Y Cristo pagó el precio por ti. Eso es lo que significa redención. Redimir es eso, pagar el precio para conseguir la libertad. ¿Y qué hizo Cristo? No solamente me compró, sino que ahora me está restaurando, me está restableciendo para llegar a ser el más hermoso, la persona más hermosa al lado de Cristo. Él está haciendo esa obra en mí. Entregó todo por mí. Me liberó del pecado, perdonó mis pecados, me lavó con su sangre y me dio de toda su gracia para hoy ya no ser un esclavo del pecado, ya no ser esclavo de Satanás. Ya Satanás no es mi dueño, es Cristo mi dueño, porque me liberó, porque me perdonó, porque por derecho propio compró mi vida al precio más alto. Satanás está dispuesto a pagar alto precio por tu alma, pero el precio que él paga, ¿cuál es? Dinero, fama, posesiones, deleites y todo temporal y todo superfluo y todo de esta tierra y pecaminoso. Eso es lo que Satanás ofrece al mundo y el mundo está detrás de eso, pero Dios nos ha liberado, nos ha redimido a través de la sangre de Cristo, el precio más alto, el precio más alto. ¿Quién dice aleluya? Wow, eso es impresionante, que siendo hijos de la ira, ahora somos hijos de Dios. Siendo hijos de la desobediencia, ahora somos hijos de Dios, redimidos. Quinta declaración, pero esta es parte de la obra de Cristo. La quinta está en el versículo 9 y 10. Glorioso estos versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál es esta? De las bendiciones de Dios, ¿cuál es? Que nosotros tengamos acceso a conocer el plan de Dios. ¿Por qué Dios tenía Dios alguna obligación? ¿O tenía Dios algo para darnos a conocer sus planes? Y me hace acordar de la historia de Abraham, cuando Dios en sus planes iba a destruir las ciudades Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que ya esta sociedad está como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esa es la aberración más profunda. Romanos 1 dice que cuando los hombres se acuesten con hombres y mujeres se acuesten con mujeres, ha llegado a la degradación más grande. Y ahí está en el Congreso de Colombia, están debatiendo la ley que prohíbe, que va a prohibir, si la aprueban, prohíbe tratar de corregir o tratar de ayudar a una persona en ese estado. Hay que no tocarla, así sea su propio hijo. Y si no, a la cárcel se va. Si trata de cambiarle su idea. Estamos llegando a Sodoma y Gomorra en estos días, a la degradación más grande del hombre sin Dios, fuera de Dios. Y dice aquí la palabra, estaba diciendo, me acuerdo de cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la palabra? Que Dios llamó a Abraham y dijo Dios, ¿acaso he de esconder a mi siervo Abraham, que es mi amigo, lo que voy a hacer? Y se lo contó y le dijo a Abraham, o sea que revelarle al otro es una prueba de ¿qué?
de gran amor, de gran amistad, de gran intimidad, de gran confianza. Y Dios nos ha revelado en su palabra a nosotros, los hijos de Dios, porque los otros que leen la Biblia no la entienden, ni logran comprenderla, porque no reciben esa revelación. Más bien tuercen la Biblia y la usan para sus propios beneficios, para hacer mercadería, como la palabra de Dios dice, para hacer mercadería de la gente. Pero acá dice la palabra de Dios que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio significa algo que estaba escondido, que no había sido revelado. No algo que es misterioso, no en el sentido de algo que no se puede entender, no. Misterio en la Biblia es algo que estaba escondido, que no había sido revelado. Y Pablo dice, ahora es revelado a la iglesia. ¿Y cuál es esa revelación de ese misterio? Que Dios está llevando un plan. Desde antes de la fundación del mundo, su plan arrancó y va. Dios no tiene afán. Nosotros queremos las cosas para allá. Dios no tiene afán. Dios está con la realización de su plan. Algunos dicen, pero ya el mundo no aguanta. ¿Cuál es el límite? Dios tiene el límite. Él sabe en cuál es el momento. Y aquí dice que el plan de Dios eterno, al final de los tiempos, ¿cuál es? El propósito mayor de Dios. ¿Cuál es? Que todo lo creado en el cielo, porque el cielo es creación de Dios, y todo lo creado en la tierra se ha puesto debajo de Cristo, y Cristo gobierna absolutamente todo, y cielo y tierra se unan. Cielo y tierra se unan bajo la soberanía de Cristo. Ahora que vemos que el cielo y la tierra están polos opuestos, que solo hay rebelión y pecado en la tierra, eso es lo que vemos. Pero un día Dios va a actuar y todo, absolutamente todo, será reunido en Cristo, será puesto junto bajo la soberanía de Dios y todo será perfecto. Y claro, habrá un lugar, un solo lugar que se llama el lago de fuego, donde estarán todos aquellos que habiendo oído el evangelio, no creyeron y lo rechazaron. No doblegaron sus corazones y se entregaron a Cristo. Y rechazaron porque prefirieron las bendiciones de este mundo, superficiales y temporales, que las grandes bendiciones que Dios nos tiene preparados. Dios dio a conocer su eterno plan. Y ese día lo veremos, hermanos. Amén. Lo veremos el día cuando todas las cosas sean puestas bajo la soberanía y Cristo como cabeza de toda la creación. Sexta bendición, versículo 11. Nos dio herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya que fuimos adoptados como hijos, ¿tenemos derecho a qué? ¿A qué tenemos derecho? A herencia. Tú y yo somos herederos. ¿De qué? De todo lo que es de Cristo. Si Cristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos Cristo y nosotros? Hermanos. Y la palabra dice en Hebreos, anunciaré mi nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré, dijo Cristo. Solo que, obvio, somos adoptados. No somos hijos en el sentido de la naturaleza de Dios, que Cristo es el Hijo de Dios de la naturaleza divina. Es Hijo de Dios engendrado eternamente en Dios y es Dios eterno. Cristo es Dios eterno, segunda persona de la Trinidad. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados y llevados a participar de la herencia que Dios nos ha dado. Es lindo. Y aquí hay dos ideas que me gusta siempre pensar en ella. Son como dos caras de la misma moneda. Porque por un lado, cuando Cristo pagó la redención, entonces ¿qué somos nosotros de Cristo? Su posesión, ¿verdad? Porque pagó por nosotros. Entonces Él es dueño nuestro. Entonces, ¿qué venimos siendo nosotros para Él? Su heredad. Somos su heredad. Y eso concuerda con algunos versículos en la palabra de Dios,
como en 2 Corintios 6:16, que dice, seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y muchos otros versículos en el Antiguo Testamento que dicen, mi pueblo es mi heredad. Entonces, por un lado somos la heredad, somos la herencia de Dios, pero por otro lado Dios nos hereda las riquezas de Cristo. Me encanta pensar esto. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa coheredero? Que participamos de la misma herencia. O sea que Cristo nos participa de todo lo que es de Cristo, es nuestro. Solo que por ahora está en promesa. Por ahora no lo vemos, pero un día será total realidad, mis hermanos. Se van a acordar de mí cuando todo esto sea realidad, cuando lo veremos completamente. Y por último, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en estas 7 grandes declaraciones? Nos sella, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el sello. Y también versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es unas arras? En un negocio, ¿qué es unas arras? Yo le voy a comprar su camioneta, su Mercedes-Benz X20. La voy a comprar, me la va a vender en 20 millones. Su Mercedes-Benz X20. Me la va a vender en 20 millones. Y yo muy ilusionado. Y yo, no, esto es una ganga. Una Mercedes-Benz X20. No, en 20 millones. Es una ganga. Entonces yo, para asegurar el negocio, ¿qué hago? Entrego un anticipo. Tenga, piso el negocio con 2 millones. Firmemos papeles, pero rápido, no se va a arrepentir. Tenga 2 millones. No, se los consigno más bien en la cuenta para que sea, no, quede por escrito, quede constante. Entonces, sí, transferencia, rápido, minutos, porque si no se echa para atrás el negocio. Y en el momento en que pasó el dinero y firmamos el documento, ¿qué pasó? Yo ya, ¿qué puedo decir? Ya es mía. Solo me falta, ¿qué? Pagar el resto. Y eso es lo que dice acá. Que Dios, ya que todo es nuestro, nos da un anticipo, unas arras para asegurar el negocio. ¿Y cuáles esas arras? ¿Cuáles son esas arras? El Espíritu Santo, que viene a morar en mi corazón en el momento en que yo le entrego mi vida y creo en Él. El Espíritu Santo viene, ¿para qué? Para asegurarme que el negocio está hecho. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es esa falacia de que la salvación se puede perder? Que es otra de las grandes doctrinas falsas que están predicando hoy en muchas iglesias. Y claro, en el fondo es una manipulación, porque a la gente se le dice, si tú no diezmas aquí, puedes perder la salvación. Muy conveniente, ¿no? Y no lo digo inventando, lo he oído de pastores diciendo así. Tienes que aquí diezmar, porque si no, puedes perder la salvación. Qué falacia, qué mentira tan grande. No puede ser. Si ya tengo las arras, ¿cuáles son las arras? El Espíritu Santo en mí es la garantía. Y también dice en el versículo 13 que fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa un sello? En esa época, ¿qué era un sello? ¿Qué había en la mente del apóstol Pablo cuando dijo que el Espíritu Santo es un sello? El sello era símbolo de ¿qué? Propiedad. Algo original, auténtico. Eso es lo que significa. El sello fue usado en los tiempos del apóstol Pablo y significa una marca de identidad, una marca de autenticidad, de propiedad. ¿Se acuerdan la tumba de Jesús? Pidieron que la sellaran. La sellaron y el gobernador ponía su sello ahí. Y no se podía romper. En las cartas se ponía el sello para sellarlas. En las propiedades, en los animales se pone el sello para decir esto es mío.
Y nosotros fuimos ¿qué? ¿Sellados con qué? El Espíritu Santo dentro de nosotros es el sello de Dios. Es el sello de Dios. Gloria a Dios. Y hemos visto ya las 7. Las hemos pasado así más o menos profundo. De ver estas 7 grandes bendiciones de Dios. De lo que somos ahora en Cristo. Y de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y tenemos aquí la declaración, en este pasaje tenemos la declaración más increíble del plan de Dios para la obra del Trino Dios. Y podemos ver que el Padre nos eligió, que el Hijo de Dios nos rescató y que el Espíritu Santo nos selló, nos marcó como posesión de Dios. Y termino con esto, mire, mis hermanos. Si ustedes estudian bien este pasaje, del 3 al 14, ya notamos que está dividido en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? La obra del Padre, del versículo 3 hasta el 6. La obra del Hijo, del versículo 7 hasta el versículo 12. Y la obra del Espíritu Santo, el versículo 13 y 14. Pero hay algo que se nos quedó sin estudiar. Y es con qué termina cada una de esas 3 partes. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. Perdón. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14. Al final. Para alabanza de su gloria. 3 veces en las 3 estrofas de este himno, de este poema, y de cada uno enfatizado en cada una de las personas de la Trinidad, termina con una nota. ¿Cuál es la nota? Que todo es. Entonces, un momentico, hermanos. Entonces, aunque las 7 declaraciones tienen que ver con nosotros, porque nos ¿qué? Repasemos, nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos dio a conocer, nos heredó y nos selló. Todo tiene que ver con nosotros, pero no, un momentico, hermanos. No tiene que ver con nosotros. ¿Tiene que ver con qué? Con la gloria de Dios. El plan de Dios de la redención no tenía que ver con salvar al hombre, aunque nos salva. No tenía que ver con nuestra satisfacción, aunque vamos a experimentar mucha satisfacción en Dios. No tenía que ver con nuestra glorificación, aunque vamos a ser glorificados. No tenía que ver con el disfrute de la herencia, aunque lo vamos a disfrutar tremendamente. No, tenía que ver con la exaltación, el reconocimiento, la manifestación de la grandiosa, maravillosa, resplandeciente, impresionante, admirable y esplendorosa gloria de Dios. Tenía que ver con eso, con la gloria de Dios. Y nada podrá oscurecer la gloria de Dios, como hoy, que la oscurece el pecado y todo lo que hay en este mundo. Y Satanás y todas sus huestes oscurecen, tratan de oscurecer la gloria. Pero en aquel día todo se trata de la gloria de Dios. Porque en aquel día nada la podrá apagar, nada la podrá empañar, nada la podrá palidecer ni desdibujar. Nada, sino que se manifestará la gloria de Dios en todo su esplendor, de tal forma que su gloria bendice a todos y hace que todo se vea más hermoso. Cuando yo vivo para la gloria de Dios, entonces su gloria me hace más hermoso, me hace mejor cuando vivo para su. No se trata de mí, hermanos, no se trata de ti, aunque somos el objeto de su amor, se trata de la gloria de Dios. Y hermanos, al final, y otro versículo en Efesios, más adelante dice que nosotros seremos el trofeo de Dios. Vimos a los chicos que se ganaron ese campeonato. ¿Y qué recibieron? Una copa, y estaban felices y mostraban la copa como símbolo de haber ganado un partido, del esfuerzo, de la disciplina, de haber entrenado por mucho tiempo, lograron ese partido y ganaron la copa. La copa es el símbolo de todo. Y la Biblia dice que nosotros
La iglesia será presentada como el trofeo de Dios. Él levantará la iglesia como su trofeo de la gracia, de la gloria, de su plan eterno para todos los siglos. Hermanos, dejemos de tener una mirada tan pequeña. Dejemos de mirar este mundo tan pequeño y abramos nuestros ojos a las bendiciones espirituales en todas las regiones o en todos los lugares celestiales en que estamos bendecidos. Y que el Señor reciba toda honra y toda gloria. Vivamos hoy para la gloria de Dios, porque un día todo se tratará de eso, de la gloria de Dios en nosotros. Amén.